Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, profe. Buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Gracias. Bienvenidos todos a nuestra quinta tutoría de Finanzas Corporativas y Mercado de Valores. Para el día de hoy vamos a trabajar lo de siempre, participación, la asistencia. Vamos a realizar un trabajito de mercados financieros que teníamos, vamos a entrar en tema de... Vamos a ver algo de renta variable que nos falta, de la renta fija, y vamos a ver algo si nos queda el tiempo de títulos de valores, si no lo dejamos para dentro de 8 días, porque hoy tenemos el primer parcial, que está programado ahorita para las 8, creo. Entonces, como es costumbre, muchachos, los escucho por esos temas de participación que ustedes trajeron, que les interesó durante la semana. Profe, buenas noches, yo. Buenas noches, Milena Aranzazu. Aranzazu, sí, señor. A mí me llamó mucho la atención una noticia acerca de un programa que está liderando el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama Programa Creciendo Juntas en las Américas. Este proyecto pretende liderar las empresas que están gerenciadas por mujeres. Pues sabemos que el efecto de la pandemia tuvo grandes consecuencias con lo que respecta a los empleos. Más de 30 millones de empleos fueron perdidos y el 20% de estos empleos están en las microempresas que están lideradas por las mujeres, sobre todo las mujeres cabeza de hogar. Por eso este programa quiere contribuir como a ese fortalecimiento. Entonces quieren implementar capacitaciones para el uso de tecnologías, para mejorar lo que es la gestión financiera, porque para las mujeres, así no lo creamos, es más difícil conseguir este tipo de créditos, y también está enfocado en la inserción del mercado exterior. Lo está liderando la vicepresidenta del BID, que se llama Reina Mejía. Entonces me pareció muy interesante esta noticia. Listo, Milena, muchas gracias. Sí, es un tema interesante para inclusión de género, que de todas maneras hablamos de que en estos días salió un artículo que decía que en la pandemia la mujer perdió 19 puntos en Latinoamérica en equidad de género. O sea, volvimos a espacios por ahí de principios de siglo. Se agudizó el tema de la discriminación de género, y eso, pues, eso es gravísimo. Eso es supremamente grave para una sociedad como la nuestra. Muchas gracias, muchachos. ¿Algo más? Profe, yo. Valentina Urrea. Sí. Profe, a mí me llamó mucho la atención de una noticia que salió el 11 de marzo. Es una noticia, es una demanda que tenía Telefónica de Pereira porque ellos no pagaban estampilla al desarrollo. Entonces, pues la ciudad le decía pues que sí debería pagarle porque con ese dinero se fomenta pues la cultura y todo en Pereira, pero pues ellos decían que no y que no. Y la corte falló a favor de Pereira, entonces Telefónica Pereira tiene que desembolsillar al municipio 10.000 millones, entonces eso es como un aporte muy importante. Sí, en este momento es una plática importante que se necesita para muchas cosas. Muchas gracias, Valentina. ¿Algo más? Profe, yo, Brian García. Brian García Muñoz. Sí. Yo quería hablar sobre de la posible burbuja económica que puede tener las acciones de Tesla por su crecimiento que ha tenido en el último año. El año pasado tuvo un crecimiento de 740% del valor que tenía. Entonces, una persona para poder ganarse $1 en una acción de Tesla tiene que invertir $67,000. Entonces es muy posible de que ya se esté aproximando a la burbuja y pueda ocurrir un caso que pueda estallar. ¿Pero por qué hablan de burbuja, Brian? Por el crecimiento que ha tenido tan rápido, porque no es un crecimiento normal, sino que es un crecimiento muy anormal,
por los valores absurdos que ha tenido el valor de las acciones. Porque no es un valor pues, de una acción que va subiendo paulatinamente, sino que de un momento a otro se disparó. Pues yo lo que entiendo es que con esa acción lo que se está presentando es un tema de corrección. ¿Por qué? Resulta que Tesla es una empresa que ha venido históricamente comportándose de manera atípica. Es decir, Tesla, entre más malos resultados generaba, más crecían sus acciones. ¿Sí me entiende? Era la confianza de unos inversionistas en un negocio que a futuro iba a funcionar. Yo lo que pienso es que hoy ellos están obteniendo la razón y las acciones se están valorizando de la manera que ellos lo pensaban. Sí me hago entender, lo que pasa es que es un negocio de futuro, es un negocio que se supone que tiene un panorama muy amplio, el tema de los carros eléctricos. Hoy en Sí, día todo el mundo está hablando de eso. Entonces llegó un momento, hace por ejemplo, 2, 3, 4, 5 años, esa empresa generaba pérdidas y aún generando pérdidas las acciones crecían. Es decir, la gente compraba las acciones. ¿Por qué? Obviamente pues por una apuesta a futuro. Yo lo que pienso es que más que una burbuja, lo que se está presentando hoy es una corrección. Discúlpenme un segundito. Una corrección al precio, ¿sí me entiende? Por un comportamiento atípico, siempre tuvo un comportamiento atípico. Pues yo lo entiendo por ese lado, sin embargo, pues sí, se puede presentar, no sé, digamos una burbuja, yo la verdad no lo pensaría, porque esa empresa tiene proyección, tiene futuro. sí, sino que pues, lo decía más que todo por la ganancia que una persona tenía que invertir para ganar simplemente $1. Entonces decían que después las personas no podrían interesarse tanto en las acciones por el valor, por el costo-beneficio. Ah, bueno, sí, 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 el sobrecalentamiento del precio sí, obviamente, digamos que desincentiva la próxima colocación, eso tiene toda la razón. Eso pasa en el mercado bursátil. Brian, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Bueno, vamos a reportar rápidamente la asistencia. Blanca Milena. Presente, profe. Lady Caterini. Presente, profe. Mariana. Presente, profe. Cindy Joana. Cindy Joana. Profe, buenas noches, qué pena, mira que es que Cindy tuvo un inconveniente y no se ha podido conectar. Bueno, tampoco me ha escrito por el WhatsApp ni nada. No tiene internet ni nada. Bueno, listo. Marisela. Presente, profe. Luisa Fernanda. Presente, profe. Brian Fernando. Presente, profe. Ismar. Presente. Lina Marcela. Sí. Alexandra. Presente, profe. Lady Joana. Lady Joana Jaramillo. Profe, hola, presente. ¿Sí? Sí, señor, presente. No escucho. Profe, presente. Se te Ahí me escucha muy escucha. bajito, Lady. Muy bajitico se te escucha. Profe, estoy con auriculares. Yo te conté que está en una cita médica. Listo, perfecto. Gracias.
Natalie, Presente, profe. Juan David, Presente, profe. Cindy Juliana. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Marta Doris. Presente, profe. Juan José Pino. Presente, profe. Ana María Posada. Profe, buenas noches, presente. Ana María Calle. Perdón, Puerto. Buenas noches, profe, presente. Gustavo Adolfo. Buenas noches, profe, sí, señor. Francis Juliet. Valentina Urrea. Presente, profe. Omar Velázquez. Buenas noches. Julie Lorena. Julie Lorena. Ay, profe. Yo. Buenas noches. Buenas noches. Discúlpenme un segundito, por favor. Bueno, muchachos, disculpen. Vamos a mirar entonces. Como siempre, el portafolio y el cierre de la bolsa de valores. Vamos a mirar el cierre de la bolsa de valores. Cierran, por favor, los micrófonos, jóvenes. Bueno, muchachos, vamos a mirar el cierre de la bolsa del día 12, que es el día con el que hicimos la valoración. Este es el cierre entonces, las transacciones que se hicieron, ya lo hemos visto varias veces, las más transadas, las de la parte de arriba, cómo van variando
van subiendo, van bajando o van permaneciendo estables. Ya la caída, digamos que paró un poquito, lo vamos a ver ahorita en los portafolios. La semana antepasada no fue muy buena. Esta semana mejoró un poquito el panorama del negocio bursátil como tal. Vamos a hacer un recorderis aquí solamente, que ya lo habíamos visto. Recordemos que ese mercado bursátil se divide entonces en renta variable, que cuando hablo de renta variable hablo de las acciones como tal, es decir, lo que es, como su palabra lo indica, variable, suben, bajan y las rentabilidades son volátiles, todo es volátil. También tenemos la renta fija, que son los bonos que por su naturaleza, pues, y su palabra lo indica, pues tienen una renta fija, tienen unos intereses fijos que se reciben y un valor fijo a recibir al final. También tenemos entonces los derivados financieros y las divisas. Entonces los 4 componentes de ese gran mercado bursátil son renta variable, renta fija, divisas y los derivados financieros, que son operaciones de cobertura que vamos a ver más adelante. Entonces con esto vamos a entrar a mirar la valoración del portafolio del día 2. Ahí lo vemos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, mira, aquí a la izquierda está la ayudita, esto ya está en plataforma para que ustedes miren, digamos, cómo se están moviendo esas acciones, cuáles suben más, cuáles bajan más. Esta semana la más desvalorizada fue ETB. ¿Qué ha pasado entonces? Estamos trabajando en un mes, ¿cierto? Febrero 12, marzo 12, 30 días. La ETB se ha desvalorizado al 11.20, pasando de 2.45 a 2.18. Y la más valorizada sigue siendo Enca, es un caso atípico, un valor muy pequeño, una acción que valía 12 pesos con 0,4 centavos y hoy está valiendo 15 pesos. Sin embargo, representa un incremento del 24.58%, y aquí están las otras, algunas que bajan fuertemente, siguió bajando fuertemente la de Preferencial Avianca Holding, la de Preferencial de Vivienda también bajó, la de Semargos, Cementos Argos. Bueno, así las cosas. Entonces, ¿cómo quedan estos portafolios, muchachos? Mire, el de Marisela Camayo, la semana anterior tenía una pérdida de 2.934.000 y hoy tiene una pérdida de 2.075.000, o sea que durante la semana recuperó 858.000. El portafolio de Blanca Milena Aranzazu, la semana anterior tenía una pérdida de 559 y hoy tiene una utilidad de 400.000, o sea que recuperó durante la semana 958.000. Como ven, se han venido recuperando así como se ve la fotico allá en la bolsa de valores, así también se ve en la realidad. Aquí está el de Caterine Ardila. Tenía hace 8 días una utilidad de 1.503.000 y hoy tiene una utilidad de 2.694.000, aumentando el portafolio en la semana, ganando 1.190.000. Ese portafolio lleva al 2.69, sería una rentabilidad excelente para un solo mes. Mariana, hace 8 días tenía una pérdida de 801 y hoy tiene una utilidad de 1.776.000, ganando 974 durante la semana. Luisa Fernanda Delgado, hace 8 días tenía una pérdida de 2.860.000 y la bajó a 2.050.000, recuperando 809.000 durante la semana. Brian Fernando García, hace 8 días tenía una pérdida de 658.000 y la está convirtiendo hoy en una utilidad de 524 para una recuperación durante la semana de 1.183.000. Alexandra, hace 8 días tenía una pérdida de 2.177.000, hoy tiene una pérdida de 1.667.000, recuperando 510.000 durante la semana. El de Cindy Juliana, hace 8 días perdía 7.49, hoy pierde hace 8 días perdía 7.71, hoy pierde 7.49, recuperando 22.000 pesos, prácticamente pasa estable. El de Juan José Pino, hace 8 días ganaba 7.45, hoy gana 1.800.000,
recuperando 1.055.000 durante la semana. El de Ana María Puerto, hace 8 días tenía una utilidad de 1.189.000, hoy tiene una utilidad de 1.907.000, para una recuperación en la semana de 718.000. El de Gustavo Adolfo, hace 8 días tenía una pérdida de 713.000, hoy tiene una utilidad de 393, recuperando 1.106.000 durante la semana. Este es el portafolio más valorizado, el de Francis Juliet. Francis Juliet está. Sí, profe, qué pena es que este internet está como... Ven, Francis, tengo una pregunta. ¿Tú estás en lista? Sí, profe, usted me ha llamado a las clases anteriores. Pero en lista de Odín para las notas. Es que yo no sé por qué tuve como una duda al subir la nota tuya al aplicativo de clase. Ahí sí me corchó, profe, la verdad, porque pues como no he mirado, no sé si... Porfa, revisa. ¿Ustedes tienen acceso para clase? No, profe, la verdad, clase no he ingresado. Sería bueno que ingresáramos y revisáramos esas. Nosotros las estamos subiendo en las dos plataformas, pero yo no sé por qué. Recuerdo como que tuve un problema en subir la nota tuya. Bueno, yo la voy a revisar también. Listo, profe, entonces voy a mirar. Bueno, Francis Juliet, tenía hace 8 días una utilidad de 2.471.000 pesos. Hoy tiene una utilidad de 3.431.823. Recuperando 960.000 para la semana, y vuelvo y digo, es el portafolio más valorizado con un 3.43 para 30 días. El de Omar, hace 8 días tenía una utilidad de 801 y hoy tiene una de 1.776, recuperando 974.000. El portafolio de Julie Lorena Vera, hace 8 días tenía una pérdida de 2.649.000, hoy tiene una pérdida de 1.242.000, recuperando 1.406.000 durante la semana. Este portafolio de Bismarck es el menos valorizado. Hace 8 días tenía una pérdida de 2.329 y se convirtió en una de 2.690, deteriorando en la semana 361.000 pesos. Este de Natalie, hace 8 días tenía 1.564.000 en pérdida, y tiene 35.000 en pérdida, o sea, prácticamente está en cero, o sea, recuperó toda esa plata, recuperando 1.529.000. Lady Johanna Jaramillo, ahora 8 días pérdida de 392, hoy una utilidad de 952 para una recuperación de la semana de 1.345.000. Marta, hace 8 días una pérdida de 2.993.000, casi 3 millones, hoy una de 1.738.000 para una recuperación en la semana de 1.255.000. Ana María Posada, hace 8 días tenía una pérdida de 185, hoy tiene una de 475, deteriorando en la semana 290.000 pesos. Valentina Urrea, hace 8 días tenía una utilidad de 801, hoy tiene una de 1.776, recuperando 974.000 durante la semana. Y Tatiana Calderón, Tatiana está. Tatiana sí es de este grupo. Profe, yo creo que sí. ¿Será que sí es de este grupo? Lo que pasa es que yo creo que, como yo veo varias clases con ella creo que fue en esta clase que me dijo que ya no aparecía en el grupo de WhatsApp, pero espere, ya le pregunto. Bueno, muchachos, ese es el resultado de los portafolios hasta hoy. Como les digo, este archivo ya está en plataforma para consulta de ustedes. La idea es que lo sigamos trabajando. ¿Preguntas hasta aquí, niños? No, nada, profe. Bueno, muchachos, teníamos una tareita para el día de hoy, que era una investigación sobre una lectura sobre mercados financieros internacionales. ¿Quién me quiere contar algo sobre ese tema?
Profe, Dime, Franci. pues a ver, lo que alcancé como a interpretar de la lectura, pues es como un comparativo del modelo sajón y el modelo pues americano en cuanto como a las condiciones y a las formas que tienen de manejar los capitales. Sí, son dos modelos diferentes. ¿En qué se diferencian los dos modelos? O sea, ¿cuáles son las características del Common Law y el Civil Law? Pues hay una, por ejemplo, una característica es que en cuanto a seguridad es como más beneficioso uno que el otro. Por ejemplo, los países como europeos siempre son como más, les dan como se me fue. Como que vigilan más ese campo, pues en cambio en los países menos desarrollados no. Entonces la gente como que prefiere no invertir. Sí, algo más, muchachos. Profe, Sí. es un ejemplo, el americano se preocupa más como por invertir en acciones y pues cierto, y capitalizar las empresas. No, el americano. El otro es, o sea, se preocupa como por el bienestar de los empleados. Quieren que los empleados inviertan en la empresa, en acciones, como más en lo personal. O sea, tú ya me estás hablando de los Employee Stock Ownership Plan. ¿O no? Sí, profe. Como instrumentos de mejoramiento de mercados de capitalización. Lo que pasa es que hay dos modelos, ¿sí? Hay uno sajón y uno americano. Hay uno que es más democratizado que el otro. Hay uno que es más democrático, el americano, ¿cierto? Donde se le da oportunidad, digamos, a más personas de participar de un mercado. La tarea es, digamos, como hacer el análisis del por qué, pues hay unos que están allí, hay otros que están en el otro lado, y qué conviene más. Por ejemplo, nosotros, ¿qué nos convendría más como América Latina? ¿El Common Law o el Civil Law? O sea, ¿el sajón o el americano? El sajón, pro. ¿Por qué? Porque como usted lo acaba de decir, creería yo que el otro se enfoca más en los países desarrollados o europeos como tal. Algo más, muchachos. Bueno, miren, para resumir, la legislación colombiana siempre ha tratado desde hace algunos años, de democratizar el sistema bursátil. Ustedes lo vieron en las exposiciones que ustedes hicieron, cómo son muy poquitos los grupos económicos que participan en el mercado de valores en Colombia, ¿o no? ¿O estoy mintiendo? Están los grandes grupos, el Sindicato Antioqueño, Ardila Lule, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y con pocas excepciones hay otras empresas allí. Eso es lo que se trata de limitar, eso es lo que se trata de combatir, es decir, que haya más personas, más empresas en Colombia. En Colombia, si yo miro un listado de las super sociedades de empresas que tienen que reportar sus ingresos allí por ventas, pues hay unas 27.000 empresas, ¿sí? Sin embargo, en la bolsa de valores hay como 100 o 120. Entonces, no, digamos que eso no se compadece con el número. ¿Pero es por qué? Porque es cultural. O sea, nosotros le hemos tenido miedo al mercado bursátil. No nos hemos desarrollado en ese tipo de mercado. Nosotros somos más del mercado intermediado, es decir, del banco, de la corporación, digamos, de la seguridad, del poco riesgo.
Y entonces eso hace que el mercado crezca poco, porque esas oportunidades de financiación que brinda el mercado bursátil, pues obviamente son grandes oportunidades para una empresa, para conseguir el dinero que necesita para llevar a cabo sus proyectos de inversión en la mejor manera, como se puede financiar una empresa grande, una gran corporación. Y sobre los ownerships plans, pues son la manera como en algunas partes, en Estados Unidos, por ejemplo, tratan de democratizar la propiedad de la empresa entregándole parte de las acciones a los empleados. ¿Sí leyeron algo sobre eso? Sí, profe, ellos les dan como el poder de comprar acciones de la empresa y de esa manera poder recibir dividendos y con esto incentivan el ahorro pues para que ellos activen a eso, es como una cooperativa. Entonces esto incentiva el ahorro y pues la motivación de los empleados a trabajar de una manera productiva, porque eso, ellos van a sentir que están trabajando para generar una rentabilidad al final. Sí, digamos que la finalidad es esa al final, Luisa, muchas gracias. Es que es digamos, eliminar un poquitico esa brecha entre capital y trabajo, ¿sí? Ustedes saben que eso siempre ha existido, el capitalista y el proletariado, que es el que trabaja y al que no le quedan réditos. Si la empresa va bien y yo tengo acciones de la empresa, pues a mí me va a ir bien, ¿cierto? Obviamente no va a tener el número de empresas que tiene el mayoritario que controla la empresa, pero sí voy a tener participación, o sea que puede ser de alguna manera que el trabajo de una persona que ya es socio de la empresa, así sea en un valor pequeño, pues sea un poquito más comprometido que otro, ¿cierto? Y cuando haya temas, por ejemplo, de diferencias laborales, diferencias en ese tipo de negociaciones, pues obviamente tenga una posición un poco más suave, pues porque igual de todas maneras también está en la posición de dueño, ¿sí? de socio. Aunque también, digamos, se ha visto que pues se ha presentado mucho para que las empresas, digamos, que tienen problemas, pues simplemente a los empleados no les den plata, sino que les den acciones que van perdiendo valor y los han engañado. Pero bueno, eso formará parte de otra historia. De todas maneras, la finalidad de los owners es buena en un principio porque le brinda participación a los empleados y eso será siempre importante, que a un empleado le den participación sobre una utilidad de la empresa, pues eso lo motivará y hará que la empresa sea mucho más productiva, supongo yo. Eso tiene una lógica de mercado. Muchas gracias, muchachos. ¿Algo más que quieran adicionar sobre el documento? Bueno, listo, muchachos. Vamos a trabajar entonces el tema de hoy. Nosotros habíamos quedado ahora 8 días en lo siguiente para que hagamos, como digamos, un contexto de lo que estamos trabajando, ¿vale? Ahí lo vemos. Sí, profe. Bueno, ahora chicos, nosotros estamos hablando como de las cosas muy generales de esas finanzas corporativas. Vimos los tipos de inversión, los tipos de decisiones, perdón, financiación, dividendos, inversión. También vimos la relación entre el riesgo y el beneficio. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Tratamos de abordar un poquitico el tema del valor del dinero en el tiempo, ¿sí lo recuerdan? Haciendo unos símiles con el tema de la inflación, la tasa de cambio y la tasa de interés, que son los elementos, digamos, que en últimas logran modificar el valor del dinero en el tiempo, sea para bien o sea para mal, sea para aumentarlo o sea para disminuirlo. La liquidez versus la necesidad, los costos de oportunidad. Hablábamos del financiamiento, de las necesidades a largo plazo que se deben tener y que se deben cubrir, el apalancamiento con el uso de deuda. Hablamos también, por último, de la diversificación eficiente, como no poner todos los huevos en la misma canasta, pero hablábamos también de que esa diversificación, cuando es demasiado eficiente, trata de eliminar la utilidad, ¿cierto que sí? Hablábamos un poquito sobre eso. Sí, profe. Correcto, correcto. Bueno, para hoy entonces vamos a mirar
Las clases de sociedades, esto ya lo habíamos visto, no lo vamos a mirar en detalle. Digamos, no se trata de hacer un curso intensivo de derecho societario, porque eso no es lo mío, eso no es lo de nosotros acá, sino simplemente entender cuáles son las características de la gran sociedad, de la corporación, que es la que nosotros estamos trabajando. Esto se llama finanzas corporativas. Pero hay diferentes tipos de empresas, naturales o jurídicas, privadas o públicas, lucrativas o no lucrativas, y que tienen alguna diferenciación por el origen de la inversión, cuando pueden ser de carácter privado, de economía mixta, industriales y comerciales del Estado. Por el objeto social también las podría yo clasificar y podrían ser con ánimo de lucro, sociedades comerciales o de economía mixta, y por los productos que ofrecen y comercializan podrían ser comerciales, manufactureras, mixtas, de servicios, o sea, podrían pertenecer al sector primario, secundario, terciario o cuaternario de la economía. Por el tipo de sociedad, pues podrían haber anónimas, en comanditas, sociedades simplificadas por acciones, sociedades colectivas. Bueno, y pueden haber empresas entonces con o sin ánimo de lucro. Por lo general las públicas, pues obviamente son sin ánimo de lucro, están allí para prestar un servicio especial. Las públicas está la nación, los departamentos, los municipios, los institutos descentralizados, las empresas industriales y comerciales del Estado. Tienen organización gubernamental del Poder Ejecutivo de un Estado, sus departamentos y municipios, las mixtas con participación estatal y privada, con fines sociales principalmente, y las privadas, que son personas físicas o jurídicas, que pueden ser unipersonales, comerciantes, servicios personales en personas físicas, y en personas jurídicas pueden ser sociedades comerciales, sociedades civiles, cooperativas, asociaciones civiles, corporaciones, participaciones, organismos creados por leyes, empresas de corte financiero, entre otras. Todo esto simplemente para hablar de unas pequeñas características que tiene esa gran corporación como tal, o esa sociedad anónima. Miren que las empresas que nosotros sobre las que hicimos exposiciones todas son SA, sociedades anónimas, en donde no hay una obligación de presentar una lista de los socios, porque son muchos. Cada persona que tiene una acción de una empresa de estas, pues es un socio nuevo. Dice que para el propósito relacionado con la aplicación de los conceptos financieros y en comparación con los demás tipos de entidades, las corporaciones o sociedades anónimas se diferencian de aquellas en que su capitalización vía patrimonio puede llevarse a cabo a través de operaciones públicas en las bolsas de valores. Allá vamos, ¿cierto? La corporación como tal depende de un tamaño, de unas connotaciones jurídicas y legales que tenga, pues tendrá entonces la capacidad para ir a un mercado de valores y emitir títulos de deuda o títulos de propiedad. Los títulos de deuda son los bonos, títulos de propiedad son las acciones, para poder llevar a cabo sus proyectos de inversión. El patrimonio de la sociedad anónima está conformado, por lo tanto, por un determinado número de acciones de igual valor nominal, donde cada una representa un derecho. Cuando hablamos del valor nominal, hablamos del valor facial o del valor a la par, que es el valor con el que sale la acción en el mercado primario. Recordemos que hay un mercado primario y un mercado secundario. En el mercado primario es donde se transan las operaciones por primera vez. La primera vez que se vende un bono, la primera vez que una empresa vende una acción, ese es mercado primario. De ahí en adelante será mercado secundario siempre. Entonces, esas acciones están conformadas, ese patrimonio conformado, perdón, por el valor nominal de esas acciones multiplicado por el número de acciones. Y el valor nominal es el valor por las que salieron al mercado. Es decir, hoy una empresa sale al mercado con una acción a 5.500 pesos, ¿sí? Y las vende a 5.500 en el mercado primario. Luego esas acciones se van para el público y Juan se las vende a Luis y Luis a Pedro y Pedro a Julián. Ahí ya es mercado primario, pero ahí ya no tienen valor nominal, allá ya tal vez ya no valgan 5.500, es posible que valgan más o valgan menos, pero para la contabilidad de la empresa como tal es el valor nominal, las va a contabilizar a 5.500 pesos, sin importar a cómo estén en el mercado en este momento, en el mercado secundario. Es claro, muchachos. Entonces, ese patrimonio va a depender de eso. Otras de las características que diferencian una corporación son que tiene una vida ilimitada, es decir, la sociedad no desaparece
si se da el evento de que sus propietarios originales o administradores mueran, no, las personas jurídicas no mueren, salvo que así lo digan sus estatutos. Otra cosa es que tiene una separación entre la dirección y la propiedad. Por ahí nosotros trabajábamos un documento en el que hablábamos de la teoría de la agencia, ¿cierto que sí? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. En donde se veía que en algunos momentos podría darse el caso de que los intereses del el dueño como tal fueran diferentes a los intereses del administrador, ¿sí? Por eso aparece una separación entre la dirección y la propiedad, es decir, que los accionistas no administran directamente. Esa es una característica especial de una corporación. Aunque muchas, de pronto, se pueden dar casos, ¿cierto? Que el sobrino del mayor accionista pasa a ser gerente general. Bueno, cosas se podrán ver, pero en general hay una división entre dirección y propiedad como tal. Mayor posibilidad de acceso a mercados de dinero, sí, claro, la corporación tiene mayor posibilidad a ser una empresa grande, tener, digamos, una prestancia, un nombre, un seniority, puede ir a un mercado bursátil y conseguir conseguir recursos frescos y más baratos para llevar a cabo sus proyectos de inversión. Tiene responsabilidad limitada, lo cual significa que los propietarios no son personalmente responsables de las obligaciones de la empresa. Es decir, yo tengo acciones de Ecopetrol que valen 10 millones. Y yo soy dueño de Ecopetrol, ¿cierto? En 10 millones. Pero si Ecopetrol se quiebra, la única responsabilidad mía son los 10 millones. No más, yo no tengo que pagarle a nadie más, no tengo que ir a pagarle a empleados, a nadie más. Simplemente ahí murió mi obligación, siendo socio como tal. Aquí hay un ejercicio de clasificación de empresas que, bueno, de pronto lo hacemos, de pronto se los dejo, no sé, espérenme a ver si más tarde me animo. También traer a la memoria que algunos economistas acostumbran clasificar las empresas según el número de empleados así. De 1 a 9 empleados pequeña o familia empresa, de 10 a 49 microempresa, de 50 a 99 mediana empresa y más de 100 grandes empresas. Sin embargo, lo que más se acostumbra hoy para clasificar el tamaño de una empresa es el tamaño de sus ventas. Eso es lo más importante. ¿Cuánto es capaz de vender? ¿Con cuánto recurso? Y eso es lo más importante, es la eficiencia. No es lo mismo con 100 millones vender 500 que con 100 millones vender 200, ¿sí? Entonces es un tema de eficiencia que le da como una diferencia a la clasificación de tamaño y a la capacidad que tenga la empresa como tal. Bueno, muchachos, vamos a ver si este dedito se deja ver y lo vemos en un segundo para que entremos a mirar lo que son los títulos de valores. Muchachos, hasta aquí hay preguntas sobre las sociedades. No, sí, Ninguna, bueno. Entonces vamos a tratar de ver este enlace a ver qué nos dice. Bueno, entonces les voy a compartir como lo podemos ver juntos, los comparto por WhatsApp y por el chat del Meet, ¿sí? Dura 7 minuticos, lo vemos muchachos y nos vemos enseguida, ¿listo? Sí, señor. Bueno.
¿Listo, niños? Sí, profesor. Bueno, preguntas. ¿Cuántos tipos de acciones hay? 2. ¿Cuáles son? Las preferenciales y... 3, ¿no? Privilegiadas, preferenciales y ordinarias. Bueno. Listo, son 3. Pilas, no les va a olvidar eso. ¿Qué es mercado primario y qué es mercado secundario? ¿Está claro eso? Recordemos, mercado primario, la primera vez, como su nombre lo indica, la primera vez que sale el papel al mercado. Y de ahí en adelante será mercado Secundario. secundario, sí. Vamos a mirar aquí en el módulo la temática sobre los títulos valores. Ahí lo ven. Sí, profe. Pero esta es la relación de concepto entonces de esta unidad, habla de títulos, valores y sus características. Los requisitos para que un título o valor tenga mérito ejecutivo es que mencione el derecho que representa y que tenga una firma de quien lo crea o quien lo suscribe. Es decir, los títulos y valores son documentos que llevan el derecho sobre algo, sobre un valor, sobre un bien, sobre un precio, sobre una tasa, sobre una retribución. Y las clases de títulos, pues hay muchas clases de títulos, muchachos, pero vuelvo y les repito, esto no es un curso de derecho societario. Entonces nosotros solamente vamos a hablar de los de contenido crediticio y de los títulos corporativos o de participación. Ojo, cuando hablo de los de contenido crediticio, hablo de los bonos. Recuerden que cuando yo compro un bono de una empresa como tal, yo le estoy prestando esa plata. Entonces es de crédito, de contenido crediticio. Y esa entidad se está comprometiendo a entregarme a mí el valor del capital más los intereses en una fecha pactada. Y corporativos o de participación son las acciones, porque cuando yo compro acciones de una empresa, yo estoy comprando parte de esa empresa, estoy haciendo parte de su patrimonio. Entonces solamente hablamos de esos dos tipos. Títulos de contenido crediticio o títulos corporativos o de participación. Y se comercializan, como ya lo dijimos, en el mercado primario y en el mercado secundario, depende del momento en que se comercialicen. El objetivo general es estudiar los títulos valores, vuelvo y le repito, solamente los que se transan en bolsa, los procesos de estructuración de emisiones de títulos de deuda y de títulos de propiedad para la comprensión de su dinámica en el mercado de valores. Y los específicos, reconocer el origen de los títulos, las definiciones y aspectos generales sobre los mismos y también identificar los títulos de deuda, obligaciones y los títulos de propiedad, acciones. Aquí podríamos decir títulos de deuda, bonos y títulos de propiedad, acciones. Entonces, bueno, los títulos, valores y bonos. Esos títulos, valores forman parte de los bienes mercantiles y el artículo 619 del Código de Comercio los define de la siguiente manera. Los títulos, valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo a que en ellos se incorpora. O sea, que en ellos está incorporado. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que no está escrito, ¿qué pasa con lo que no está escrito? Que no existe, muchachos. Entonces, el título valor tiene un derecho literal. Está escrito allí y está firmado por un emisor o por un suscriptor. Y por eso tiene un valor frente a la ley. Dice que de acuerdo a este principio solo se puede exigir la contraprestación en los términos que textualmente exprese el documento. O sea, lo que diga, lo que rece allí, lo que esté escrito allí. Eso se podrá reclamar. De resto, nada. De esta forma se requiere que el título contenga los elementos fundamentales, tales como la clase, la cuantía, el lugar de pago, la forma de pago, el plazo y las firmas de las personas obligadas a pagar. Los títulos de contenido crediticio son los títulos valores usados por excelencia en los mercados mercantiles. Son llamados títulos de crédito o instrumentos negociables y tienen por objeto la obligación del pago de un dinero. O sea, tienen, cuando digo de contenido crediticio, hablo de crédito, hablo de un valor a pagar. Ahí puede estar la letra, el pagaré, el cheque, entre otros. Los títulos corporativos, por el contrario, son llamados societarios. Hablamos entonces de las acciones.
que confieren a su título la calidad de miembro o socio de una corporación. El ejemplo típico es el tipo de título valioso en las acciones emitidas por las sociedades anónimas. Vuelvo y repito, siempre que yo compre acciones de una sociedad anónima, yo me convierto en una parte muy pequeña en dueño o socio de esa entidad, de esa empresa como tal. Bueno, los bonos entonces son compromisos de pago, ya lo dijimos. Cuando yo compro un bono de una empresa, esa empresa se compromete a pagarme a mí o ese gobierno. Los bonos los utilizan mucho más los gobiernos hoy en día para el tema del endeudamiento. En ese momento, digamos, el país está haciendo una transacción en bonos, esta semana la escuché, va a recibir un crédito de 35 millones de dólares o 35 mil millones de dólares del BID, ¿cierto? Para un tema en Barranquilla. Y también vamos a emitir otros bonos porque se va a necesitar más dinerito. Todos los bonos los utilizan mucho el Estado. Entonces, cuando yo tengo ese bono, yo soy un tenedor de obligación, es decir, yo tengo el derecho de que me paguen ese dinero como tal. Cuando el inversionista compra el bono, le está prestando el dinero al emisor. O sea, yo le estoy prestando un dinero a un plazo fijo con una tasa de interés fijo que le llamamos el cupón. Cuando hablamos de bonos, la tasa de interés no la llamamos interés, sino que la llamamos el cupón. Entonces, podríamos decir que hay una emisión de bonos hoy del Estado colombiano al 7.5% efectivo anual, redimibles en noviembre del 2035, por ejemplo. Y eso, pues, obviamente obliga al país a pagar en esa fecha esos intereses con ese capital como tal. Lo que pasa es que nosotros, digamos que periódicamente nos vamos endeudando cuando generalmente hacemos esto. Hoy emitimos bonos porque necesitamos un dinero y cuando tenemos que pagar esos bonos tampoco tenemos dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No le ocurre nada, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer en ese momento? O sea, volver a hacer lo mismo. Eso siempre hacemos. Emitir otro bono por un valor superior porque lo tenemos que pagar con intereses. Y en esa nos la pasamos año tras año, ¿sí? Pagando allí. Entonces tenemos que pagar un vencimiento que venía desde el año de tal, el otro, entonces tenemos que emitir bonos para poder conseguir ese dinero. Más o menos así se financia el Estado colombiano. El reintegro del capital se efectúa en el vencimiento, sí, obviamente. Los intereses pueden ser variables, pueden ser pagados mes a mes, año a año, pueden ser pagados al final. Y existen varias definiciones sobre los bonos. El valor nominal es el valor impreso en el documento y también se le denomina valor a la par. Entonces, cuando hablamos de valor nominal, estamos hablando del mismo valor a la par o estamos hablando del valor facial del título como tal, es el que está impreso allí. Ahí dice que ese bono vale 10 millones. El valor de redención es el valor que será pagado al vencimiento y generalmente coincide con el nominal. Sin embargo, no necesariamente pasa. Puede haber un tipo de contrato en un bono que diga que él va a ser redimido por el 10% más de su valor facial, es decir, que si valió 10 millones, a mí me van a pagar 11 por él. También puede existir eso. La fecha de vencimiento determina el momento en que el documento debe ser repagado, es decir, tengo que cancelar el interés. Y la tasa de interés del bono, también denominado cupón, les decía ahorita, determina la cantidad de pesos a pagar por cada uno. Ahorita, miremos el tema de las acciones. Estas acciones representan entonces una parte del patrimonio de la empresa. Son las de títulos corporativos o de participación. Representan una parte del patrimonio de la empresa. El conjunto total de acciones de una empresa equivale a su capital. Esto, pues, no es del todo cierto, ya se los he explicado. ¿Por qué? Pues porque las empresas por lo general no democratizan el total de su patrimonio, sino que conservan algunos dueños, algunos grandes grupos económicos conservan el control. Ustedes vieron en las exposiciones cuando veíamos la parte de composición accionaria, que hay unos grupos especiales que conservan sobre algunas empresas el 55, el 60, el 70%. Y obviamente pues ellos son los dueños. Ese capital tampoco está democratizado. Es decir, no es tan así decir que es el equivalente al capital, al patrimonio de la empresa como tal, porque puede haber patrimonio que está en cabeza todavía de los iniciadores, de las personas que comenzaron con la empresa.
Los accionistas de la empresa asisten a las asambleas ordinarias. Esa diferencia tienen las acciones. Cuando las acciones son ordinarias, las personas pueden ir a la asamblea ordinaria porque son dueños. Cuando las acciones son preferenciales, no, porque las acciones preferenciales no tienen derecho a propiedad, solamente tienen derecho a un dividendo especial, pagadero por encima de los otros y pagadero a tiempo, es decir, antes que los otros. Solamente tiene un beneficio sobre el dividendo, más no tiene propiedad. O sea, realmente la acción preferencial no es un título de propiedad. La otra, sí, la que es privilegiada, es una mezcla de las dos, o sea, es ordinaria y también es preferencial. O sea, sí tiene derecho a propiedad, tiene derecho a ir a la asamblea y a hablar y a proponer cosas, pero también tiene derecho a obtener una ganancia especial, pero obviamente son mucho más costosas. La empresa, por ejemplo, cuando emite las acciones, pues debe ofrecer como un esquema de dividendos, sí, decirle al inversionista, miren, nosotros los dividendos los vamos a repartir así, así, así. Lo que pasa es que los dividendos no tienen seguridad, es decir, no es una ley que porque ya pasó el año, entonces vamos a repartir dividendos, no, eso depende de cómo le haya ido a la empresa, de cómo hayan estado sus resultados y cómo esté la situación en el momento. Se puede decretar entregarlos total o parcialmente o dejarlos total o parcialmente para reservas. Depende cómo se vaya, digamos, a visorar el futuro del mercado. Bueno, los elementos que se deben conocer a la hora de decidir una inversión en acciones es conocer la empresa, lo más importante, y algo de su historia comercial. Le repito, el mercado bursátil se mueve básicamente por tendencias. No porque la gente conozca las empresas, no porque vaya juiciosamente y estudie sus estados financieros, sino porque la gente va para allá, ¿sí? Entonces, ellos, cuando la acción está subiendo, entonces compran porque está subiendo, y cuando la acción está bajando, venden porque la acción está bajando. Pero uno de los elementos sería conocer la empresa y algo de su historia comercial y financiera, analizar el sector y su desarrollo futuro, o sea, qué futuro tiene ese sector en el que se mueve esa empresa, tener muy en claro cuál es el perfil del inversionista, eso es importantísimo. Hay personas que detestan perder, hay personas que arriesgan, tienen perfil averso o les gusta el riesgo. La clasificación de las acciones, entonces, son las ordinarias, que son emitidas a perpetuidad y otorgan el derecho de recibir el dividendo y gozan de los derechos clásicos como asistencia a las asambleas. Las preferentes, que son aquellas que otorgan al accionista algún privilegio económico extra al de las acciones ordinarias. Y las privilegiadas, que casi no se ven, las privilegiadas, digamos, son más teóricas que prácticas, porque casi no se ven, no hay mucho, no conozco, mejor dicho, privilegiadas en Colombia. Bueno, sobre las calificadoras de riesgo, muchachos, resulta que, jóvenes, preguntas hasta aquí. Bueno, ¿qué es una calificadora de riesgo? La calificación de riesgo viene desde finales del siglo XIX, cuando el negocio financiero comenzó a crecer después de la segunda revolución industrial. Las grandes fábricas comenzaron a demandar recursos de todos los sectores de la economía para poder sostener sus operaciones, que eran demasiado grandes. Entonces vino el recalentamiento de la economía, luego vino la Primera Guerra Mundial hasta el 1914, y después vino un periodo de recesión que duró mucho tiempo y que reventó en el año 29 lo que llamamos el crack, que fue la quiebra económica más grande que ha tenido la historia del ser humano. A todo el mundo le afectó el crack. A raíz de eso, de esa quiebra, digamos, de ese descuido que tenían esos inversionistas, comenzaron a sobrevalorar acciones, a sobrevalorar activos. Entonces se hizo necesario conseguir unas entidades que revisaran el riesgo como tal. Es decir, que fueran a calificar el desempeño financiero de cada una de las empresas al momento de ir a hacer negocios financieros. Por eso nacieron las calificadoras de riesgo. Hoy en día, las emisiones de los bonos se
se califican, se tienen que calificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los bonos son unos negocios de deuda, ¿sí? Cuando la empresa sale a emitir bonos, está pidiendo plata prestada. Las acciones no se califican. ¿Por qué? Porque la acción, cuando yo compro la acción, yo estoy asumiendo el riesgo. O sea, yo voy a ser socio de la empresa, entonces no necesito una calificación, se supone que yo voy a asumir el riesgo. En el otro sí, en los bonos sí, porque la empresa se va a comprometer a devolverle esos dineros a ese inversionista como tal. Estas calificadoras, ¿qué hacen? Ellas vienen a las empresas, por ejemplo, en el tema de los bancos. ¿Alguien trabaja aquí en un banco? Bueno, en el tema de los bancos hacen calificar anualmente. Entonces viene una calificadora que puede ser Moody's, Standard & Poor's, Duff & Phelps, BRC Investor. Bueno, hay muchas que son de corte obviamente internacional, que son muy reconocidas. Entonces vienen, estudian todos los estados financieros, el gobierno corporativo, las proyecciones, los índices de liquidez, todo eso, y emiten una calificación. ¿Por qué le emiten una calificación a una entidad financiera? Pues porque está tomando dinero del público y está asumiendo unos riesgos. Entonces siempre los bonos se van a calificar. Ellos tienen una escala, según la calificadora, que va desde AAA, que son los bonos mejor calificados, que los que tienen, digamos, tienen alta probabilidad de que sean devueltos con capital e intereses. Siguen los bonos A, también son de buena calidad, siguen los AA, y después vienen ya los que empiezan por C, que son bonos de pobres características, que tales emisiones pueden incurrir en incumplimiento. Ahora, alguien me preguntaría, ¿quién compraría un bono CAA? Pues nadie, ¿cierto? Lo que pasa es que yo lo compro en A, por ejemplo, y resulta que por aquellos avatares del destino, esta empresa sufrió algunos problemas financieros y resulta que sus bonos se desvalorizaron. Pero pues obviamente si a mí me ofrecen, claro que hay inversionistas que compran bonos basura, o sea, hay gente que tiene mucha plata y que compra bonos por aquí, sea o mal calificados, y esperan hasta que esa empresa se reponga y que esos bonos suban de precio y los venden o pierden toda la plata. Igual de todas maneras, cuando yo compro un bono en C, pues es un bono muy barato, lo puedo comprar muy barato porque ya tiene muy poca probabilidad de que me lo reintegren, ¿sí? Con sus intereses como tal. Entonces, estas calificadoras de riesgo se dedican a eso. Tienen dos tipos de calificación. Una que es la calificación activa, es decir, la de hoy, y tiene una perspectiva. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que Moody's a Colombia le dio hace poquito una calificación BA, BB más, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que está calificado en W, pero que en algún momento su calificación puede cambiar, puede subir. El signo que está enseguida de la calificación es la perspectiva. Entonces hay perspectiva positiva y perspectiva negativa. ¿Qué dice la calificadora ahí? Que la próxima vez que haga esa evaluación es posible que la calificación baje si el signo es menos. O también le está diciendo que va bien, que si sigue así, que si acepta las recomendaciones, es posible que la próxima vez que se califique quede en un grado más, es decir, que suba la calificación. Preguntas, muchachos. No, profe, todo muy claro. Bueno, les voy a hacer una pregunta suelta, muy suelta. Si yo tengo una acción de Grupo Bolívar que vale 64.000 pesos y tengo una acción de ENCA que vale 15 pesos, ¿cuál es mejor de las dos? ¿Cuál fue la segunda, profe? Qué pena, no la escuché bien. ENCA. ENCA de Colombia. La acción está a 15 pesos. ¿Seguros? No. Seguros Bolívar, ¿Por qué? porque está más valorizada. Bueno, definamos eso. ¿Tiene una mejor calificación de riesgo? No. Pero ya lo definimos ya. Es que de pronto les sale por ahí una pregunta y después me corchan ustedes a mí, me tiran tomates y todo. ¿Listo?
Mire pues, la acción del Grupo Bolívar vale 64.000. Acciones validas 64.620, ha perdido 620 pesos. El 0.96. Enca, valía 12 pesos con 0.4 centavos y vale 15. ¿Cuál es mejor de las dos? Enca, ¿Por qué? porque tiene tendencia a subir. Sí, porque está subiendo. No importa cuánto valga, es decir, lo que pasa es que si yo quisiera tener 100 millones en acciones de Grupo Bolívar, pues serían muchos menos acciones que si quisiera tener acciones de Enca, sí, serían muchas más. Pero el valor es exactamente el mismo. Es decir, el valor de una acción, la pregunta podría ser, ¿el valor de una acción tiene que ver con su desempeño? ¿Sí o no, muchachos? El valor de una acción tiene que ver con su desempeño bursátil, en No. compra-venta, en demanda. No, profe, por lo que nos está explicando. Ninguna tiene, ¿cierto? Ninguna. Mire, por ejemplo, aquí está CENEC, está subiendo el 1.57 y vale 10.000 pesos. Y esta del Bogotá que vale 78.000 está bajando el 1.76. ¿Sí? Es decir, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, este tema del mercado público de valores ya lo empezamos dentro de 8 días. Muchachos, por temática vamos a dejar ahí. Quiero saber si hay preguntas, dudas, reclamos, observaciones, o nos vamos al parcial de una vez. Profe, qué De una, pena profe. preguntarle algo con respecto a las lecturas.